No se olviden de Efesios 4:8, donde dice: subiendo a lo alto, llevó cautivo a los que estaban bajo cautiverio. Los que estaban bajo cautiverio fueron la presa de Cristo. Ahora, después de disfrutar la presa que Él capturó, queda satisfecho y descansa en los cielos. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. Hoy está con nosotros nuevamente José Ramón Asensio. Bienvenido, hermano. Nos agrada tener su participación siempre en este Estudio Vida. Me alegro de estar aquí una vez más para explorar en el libro de Génesis las experiencias de Cristo, quien es nuestra vida. José Ramón, hoy estaremos viendo Génesis capítulo 49, donde Jacob bendice a sus hijos de una manera poética, pero que a la vez es también profética. Siendo este un pasaje del Antiguo Testamento, ¿por qué es necesario aplicar todas estas porciones a nuestra experiencia? Si nuestro deseo es experimentar la palabra viva, entonces ciertamente necesitamos aplicarla. Vale recalcar que el estudio vida no es solamente un estudio de la verdad que se encuentra en el texto bíblico. No, es un estudio vida. Y la vida, por definición, es un asunto de experiencia. Por tanto, si queremos ver la conexión que existe entre la bendición profética de Jacob a sus hijos y nuestras experiencias espirituales, necesitamos aplicaciones prácticas. El misterio de interpretar esta porción de la palabra descansa parcialmente en el hecho de que solo una persona con experiencia puede entender el significado de estos pasajes. Esta es otra razón por la cual aprecio muchísimo este ministerio. Es fiel a la verdad en la Biblia, pero también es rico en la experiencia a la cual la verdad nos introduce. Muchísimas gracias por este comentario. Ahora sí, estamos listos para comenzar con Witness Lee y el estudio vida de hoy en Génesis capítulo 49. Para entender este capítulo, debemos conocer la Biblia en blanco y negro. Y después hay que conocer la historia de los hijos de Israel. Luego se debe tener la experiencia de Cristo y la experiencia de la vida de iglesia. En cuarto lugar, debemos saber cómo alegorizar la Biblia y saber aplicar los tipos a la situación actual, versículo por versículo. Si no sabemos cómo alegorizar Génesis 49, del 8 al 15, nunca podremos entender esta porción de la palabra. Aquí, Judá es comparado primero con un cachorro de león, luego con un león adulto y después con una leona. Después tenemos la vid escogida, y el atar de un pollino, o sea, un asno, a la vid. ¿Qué es todo esto? El versículo 13 dice que Zabulón tendrá un puerto de mares y habitará en puertos de mar. ¿Qué es esto? Y después, el versículo 14 dice que Isacar es un asno fuerte, que se recuesta, no se acuesta, entre los apriscos de las ovejas. ¿Qué significa esto? Isacar vio que el descanso era bueno. Ciertamente todos dicen que el descanso es bueno. Y vio que la tierra era deleitosa. ¿Pero qué significa esto? Entender las alegorías no es muy fácil. Y son pocos los cristianos que lo entienden completamente. Necesitamos el conocimiento, el entendimiento, la sabiduría y también el espíritu
más las experiencias. Necesitamos experimentar a Cristo y la vida de la iglesia y también cómo aplicar los tipos a la situación actual. Y al leer esta porción, ciertamente nos damos cuenta de que esta no es una palabra ligera. Es una poesía escrita por el Padre, como un profetizar con bendición. Es majestuosa y llena de grandeza y significa mucho para nosotros, así que debemos esforzarnos a fin de entenderla. Pausemos aquí, José Ramón, para hacer un comentario. Anteriormente, hemos dicho que el Antiguo Testamento nos proporciona cuadros o figuras que nos muestran las realidades del Nuevo Testamento. Y por supuesto, sabemos que el Antiguo y Nuevo Testamento son dos dispensaciones diferentes en la economía de Dios. Entonces, una pregunta podría resaltar, y es la siguiente: ¿deben permanecer separadas las cosas del Antiguo Testamento y las del Nuevo Testamento? Esta pregunta debe ser contestada de ambas maneras, sí y no. Por un lado, las cosas del Antiguo Testamento deben permanecer separadas de las del Nuevo Testamento, porque son dos distintas dispensaciones. En cada una de las dos dispensaciones, Dios trabajó llevando una línea particular según esa era determinada. Por tanto, no debemos confundirlas. Por ejemplo, en la era de la gracia, Dios trata con nosotros de acuerdo a un principio diferente que Él trató con Israel en la era de la ley. La adoración verdadera del Nuevo Testamento, que es en espíritu y en verdad, difiere de la adoración exterior, visible y física que se encuentra en el Antiguo Testamento. Por consiguiente, es necesario señalar las diferencias apropiadas. Por otro lado, no debemos separar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, al menos por 3 razones. Primero, solamente hay una línea de desarrollo a lo largo de todas las Escrituras. Así que no debemos cortar esa línea de desarrollo. Al contrario, necesitamos seguir esta línea a lo largo de ella, paso a paso, desde Génesis hasta Apocalipsis. Segundo, en el Antiguo Testamento tenemos cuadros que nos muestran las realidades, o sea, las verdades reveladas en el Nuevo Testamento. En un sentido, al leer la Biblia, somos como niños llevados por un libro que tiene cuadros o figuras con explicaciones por debajo de ellos. Necesitamos tanto los cuadros en el Antiguo Testamento como la definición clara en el Nuevo Testamento. Tercero, si separamos estos capítulos maravillosos en Génesis del Nuevo Testamento, perderemos todo lo que estos capítulos significan para nuestra experiencia de vida. Ya que estamos enfocándonos en las experiencias de la vida divina, necesitamos la totalidad de las Escrituras para que nos den un cuadro y una definición de nuestro Cristo maravilloso y todo inclusivo, quien es vida para los que experimentamos con miras a su expresión corporativa, el cuerpo de Cristo. Gracias, José Ramón, por contestarme la pregunta. Al frente nuestro, entonces, tenemos otro cuadro y otra explicación. Así que retornemos a Witness Lee. Todos debemos ser impresionados Through the first group de que en el primer grupo, of Reuben, Simeon, and Levi, compuesto de Rubén, Simeón y Leví, Cristo todavía no había venido. No vemos a Cristo ni en Rubén, ni en Simeón, ni en Leví. Lo que vemos en Leví es el hecho de que Él es incondicional, intenso y fiel. Y es por estas características que el Señor le dio el sacerdocio. Pero no vemos a Cristo en él. Cristo aparece en Judá. Judá, en un sentido muy positivo, tipifica a Cristo. Sí, Jacob tuvo 12 hijos, pero Cristo
solo vino de Judá. Así que en la Biblia, en Apocalipsis 5:5, a Cristo se le llama el león de la tribu de Judá. Cristo pertenece a Judá, debido a que procede de dicha tribu. Si queremos entender estos versículos del 8 al 12, debemos aplicar estos versículos a Cristo y sustituir el nombre de Judá por el nombre de Cristo. Primero, Cristo era el león joven que se encorva esperando su presa. Y llegó, y después de atraparla, Él la lleva cautiva a los cielos para disfrutarla. No se olviden de Efesios 4:8, donde dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a los que estaban bajo cautiverio. Los que estaban bajo cautiverio fueron la presa de Cristo. Ahora, después de disfrutar la presa que Él capturó, queda satisfecho y descansa en los cielos. En otras palabras, esto significa que Cristo está sentado ahora en el trono en los cielos. No obstante, según la poesía del versículo 9, dice que después de devorar a su presa, Él quedó satisfecho y se recostó para disfrutar su descanso. ¿Han visto ustedes alguna vez esta visión? ¿O han experimentado a tal Cristo? ¿Ha experimentado usted a Cristo como a un cachorro de león? ¿Y después lo ha conocido como el león satisfecho que se recuesta para descansar? ¿Sí o no? Hace años, cuando yo era joven, me trastornaban muchas cosas de enemigos. Pero un día vi que mis enemigos ya se habían convertido en una presa para mi Cristo. Mi mal genio, mis problemas, mis debilidades y todos los demás enemigos, todos llegaron a ser la presa de Cristo. Cuando Cristo fue a la cruz, Él llevó cautivo a todos estos. Y en su resurrección, llevó a los cielos a quienes estaban bajo su cautiverio, para deleitarse. Ahora que está en los cielos, Él ha dejado de luchar. Él está recostado. Él está reclinado descansando. Y yo le experimento como el león que reposa. Él se reclina y yo también descanso. Hermano, tengo que confesar que me gusta muchísimo esta porción, especialmente ver que Cristo es el león de la tribu de Judá, el cual siempre está dispuesto a devorar todos nuestros problemas. Por lo tanto, ¿por qué no desarrolla usted este punto? El que nuestros pequeños enemigos son presas del león de Judá. Tracemos la razón por la cual el Señor es un león victorioso. El león vence al enemigo, principalmente Satanás, el enemigo de Dios. Y no solamente existe este gran enemigo afuera, sino que también este enemigo se expresa en nuestras vidas personales y en nuestro ser interior. Este gran enemigo ha sembrado en nosotros su naturaleza maligna. Él es la fuente de pecado y de enemistad en nosotros. Probablemente usted tiene el enemigo de los celos o el enemigo de la ira. No hay posibilidad que usted pueda derrotar a este enemigo por sí solo. No obstante, debe darse cuenta que en su espíritu tiene a Cristo, quien es este león conquistador. Y Él sí ha sido comisionado por Dios para devorar a estos enemigos de los celos y de la ira. Por tanto, necesitamos a Cristo a león para conquistar a los enemigos y podemos ser uno con este león para llevar a cabo la economía de Dios. Preciosa explicación, José Ramón. Bueno, queridos radioyentes, aún no hemos acabado con los leones. Cristo es un cachorro de león, un león y una leona, así como también un puerto para naves de mar. ¡Qué Cristo maravilloso! ¡Aleluya! Continuemos con este mensaje.
Adelante con Witness Lee. Young lion El león joven is for what? Fighting, to win the victory. es para pelear y ganar la batalla. The lion couching there Y el hecho de que se recueste es señal de que el león combatiente obtuvo la victoria. Devoró la presa y ahora descansa satisfecho. Así que aquí tenemos primeramente al león joven y luego al león echado. Y entonces, ¿qué significa la leona? Significa que este león está a punto de producir muchos cachorros. ¿Conoce usted la palabra cachorro? Significa un leoncito, un león bebé. Esta leona va a producir un gran montón de cachorros. Cristo no es solamente el león que lucha, es también el que gana la victoria, el león que descansa y también la leona que produce. Y todos nosotros somos sus cachorros. Bueno, sigamos adelante. ¿Por qué después de Judá, Zabulón viene primero? ¿Por qué no vino Isaacar en lugar de Zabulón? Zabulón es puerto de naves. Sin el Nuevo Testamento sería muy difícil para nosotros entender esta poesía. El cumplimiento de esta poesía se encuentra en Mateo 4:15. El Señor Jesús comenzó su ministerio, ¿en dónde? En Zabulón. Y Zabulón era Galilea. Y fueron los galileos los que llevaron las buenas nuevas de este león, de Cristo, a toda la tierra. Ahora podemos entender esta poesía, que significa que todos los discípulos galileos eran puertos de naves para llevar las buenas nuevas de Cristo como el león que lucha, el león que descansa y la leona que se reproduce a todas las partes del mundo. En Deuteronomio 33:18, Moisés dice: «Alégrate, Zabulón, cuando salieres». Zabulón tenía que salir, y en efecto lo hizo. Salió con la gran noticia de la victoria de Cristo, de la satisfacción de Cristo y la reproducción de Cristo. Estos galileos salieron con la victoria de Cristo, la satisfacción de Cristo y la productividad de Cristo. Estas son las buenas noticias. En la vida de la iglesia experimentamos a nuestro Cristo como el león que lucha, como el león que descansa y está satisfecho, y como el león que se reproduce. Todo ha sido completado. Hay una producción rica, una cosecha rica. Por lo tanto, no hay necesidad de elaborar. Sin embargo, está la predicación de las buenas nuevas acerca de Cristo, pues Zabulón, el puerto de naves, difunde las buenas nuevas del león de la tribu de Judá. También tenemos la experiencia de Isaacar. No estamos trabajando, sino descansando y disfrutando las riquezas de Cristo. Mientras descansamos y disfrutamos así a Cristo, estamos dispuestos a inclinar nuestro hombro para llevar una carga pesada y rendir tributo, que es la obra asignada por nuestro Rey y Maestro, a fin de darle tributo a Él. Esta es una miniatura del milenio venidero. José Ramón, para la conclusión del programa de hoy, pienso que necesitamos más ayuda para entender la interpretación de estas tres últimas profecías con respecto a Judá, Zabulón e Isaacar. ¿Qué nos tiene que decir usted al respecto? Cristo es un león en por lo menos 3 aspectos. Número 1, Él es el león que vence a los enemigos. Número 2, Él es el león que descansa. Y Él se recuesta después de conquistar la victoria y devorar a su presa. Y tercero, Él es una leona que produce muchos cachorros. Además, sabemos por Apocalipsis 19 que cuando el Señor Jesús regrese, no regresará solo, sino con su esposa,
quien será un ejército. Esto nos trae a Zabulón, quien proclama la victoria. Zabulón anuncia las buenas nuevas de Cristo, el león vencedor que ganó la victoria sobre todos los enemigos. Nosotros podemos disfrutarlo, nacer de él y llegar a ser su reproducción. Pero también necesitamos a Isaacar, porque existe la tentación que cuando trabajamos para Dios, por ejemplo, al predicar el Evangelio, perdemos la vista el hecho que nuestro trabajo debe estar basado en nuestro descanso y disfrute. Por eso necesitamos a Isaacar. No debemos laborar como asnos diligentes, sino descansar como asnos fuertes. Mientras descansamos, disfrutamos las riquezas de Cristo. Entonces, por el hecho de disfrutar estas riquezas, estamos dispuestos a bajar el hombro, tomar la carga y servir en tributo al Rey. Para trabajar primero, necesitamos disfrutar plenamente a Cristo y reposar en Él. Al permanecer en este reposo, se nos suministra la vitalidad para trabajar en amor fielmente y persistentemente a fin de llevar a cabo la economía eterna de Dios. Gloria al Señor. Muchísimas gracias, hermano José Ramón. Y una vez más esperamos que nos acompañe muy pronto en otro Estudio Vida. Gracias por invitarme, hermano. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. La vida cristiana se basa en las promesas irrevocables de Dios, el deleite de todo lo que Dios preparó para nosotros en Cristo y la transformación que resulta de la disciplina amorosa del Espíritu. En el libro El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Watchman Nee extrae las experiencias de estos patriarcas del Antiguo Testamento y presenta sus vidas como una alegoría de la experiencia completa del cristiano. Desde nuestra respuesta a las promesas de Dios por la fe, hasta la última etapa de nuestra transformación en hijos conformados a la imagen de Cristo, tenemos que pasar por las mismas experiencias de Abraham, Isaac y Jacob. Igual que Abraham, hemos recibido la promesa de la herencia. Como Isaac, podemos disfrutar todo lo que Dios planeó para nosotros en Cristo su Hijo. Y como Jacob, debemos ser disciplinados por el Espíritu Santo para que crezcamos y seamos transformados. Este libro, El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es una añadidura excelente a la colección de Watchman Nee que está publicada por Living Stream Ministry. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. A través de los mensajes del Estudio Vida, Witness Lee recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor,
visite nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. A diferencia de anotaciones típicas para estudiar que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia, las notas de la versión recobro recalcan el contenido espiritual de la palabra de Dios, abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Dichos bosquejos destacan el significado espiritual de los libros del Nuevo Testamento y nos dan una visión nueva, fresca y viva de cada uno de ellos. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org. Pueden escribirnos sus comentarios a Casilla Postal 2121, Anaheim, California 92814. Casilla Postal 2121, Anaheim, California 92814.